Este programa es presentado por Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas por VPI TV. En esta ocasión me encuentro con el exalcalde Gustavo Marcano, quien además es perseguido y exiliado político. Prácticamente cumples ya un año acá. Sí, un año, parece que fue ayer, y ya el 1 de agosto cumplimos un año en el exilio, un año que ha sido de un cambio abrupto en la vida, de superar sin duda alguna muchos obstáculos, porque nuestra salida fue abrupta del país, luego el proceso para poder sacar a nuestra familia de Venezuela, no habiendo dejado, por ejemplo, el permiso de viaje para que nuestros chamos pudieran salir con su mamá, en fin, un proceso, y bueno, y por supuesto luego el proceso de adaptación a lo que es una nueva vida, y es un año sin duda alguna duro, difícil, pero bueno, seguimos luchando por lograr el cambio que tanto anhelamos los venezolanos, contribuyendo en lo que podemos desde el exilio a todo lo que es esa lucha, y lo más importante es que no podemos ni perder la esperanza, ni perder la fe, y no podemos dejar de luchar. Tenemos que seguir trabajando duro para que más temprano que tarde tengamos ese cambio y todos podamos reencontrarnos en Venezuela. Muchas veces hacemos preguntas de política internacional, qué se va a hacer para ayudar a Venezuela, o de la misma política, de la oposición, pero queremos comenzar esta entrevista con el tema local. Tú eres justamente del municipio Diego Bautista Urbaneja, Lecherías, un lugar emblemático del oriente venezolano. ¿Cómo está la gente? ¿Qué te reportan? ¿Siguen con los problemas de luz, de agua? Vamos a hablar de un poco del día a día de esos venezolanos que se han quedado allí. Mira, los problemas se han intensificado, no solo los problemas de servicios públicos como el tema de la luz, que además en el caso del oriente venezolano y del estado de Anzoátegui específicamente siempre fue un estado que tuvo muchísimos problemas con la energía eléctrica, donde los proyectos que debieron haberse ejecutado para independizar al Estado de lo que era la generación de energía que viene del Guri no se realizaron. Se pagaron miles de millones de dólares para la supuesta construcción de plantas termoeléctricas en Puerto La Cruz, hacia el sur del estado de Anzoátegui, y no se culminaron las obras. Y además de eso, bueno, toda la crisis del agua, toda la crisis de servicios públicos como el transporte público. Una de las cosas que más me sorprende en apenas 10 meses que tenemos acá, el reporte de cómo se ha deteriorado todo lo que es la flota de autobuses, estos chinos que se incorporaron a el sistema de transporte público del Estado. Trasladándose en camiones. Y ahora entonces el transporte público son camiones, son pick-up, además poniendo en riesgo enormemente la vida de las personas, y por supuesto lo más dramático es el alto costo de la vida, un proceso hiperinflacionario donde hay un cambio de rubros, hay un cambio de precio en los rubros que prácticamente cada mediodía están cambiando los precios en Venezuela, y sin duda alguna esto ha mermado muchísimo la calidad de vida de las personas y ha sumergido a nuestro país en una crisis humanitaria terrible. Hay gente que no le alcanza el sueldo para trabajar, para vivir, no le alcanza el sueldo ni siquiera para ir a trabajar, porque el sueldo, lo que cobra, la quincena que cobra, tendría que dejarla en pagar el transporte para dirigirse hacia sus sitios de trabajo. Realmente es una situación dramática. Yo hablaba con el alcalde actual de la ciudad y decía, y lo que describía era realmente impresionante en cuanto a todo el tema laboral. Era muy difícil tener que trabajar o pedirle a los empleados que trabajaran. Por ejemplo, incluso había negociaciones entre el sindicato y la alcaldía para poner ese ejemplo de, bueno, de trabajar 2 días a la semana para que pudiera rendir en algo el sueldo. Imagínense ustedes a dónde hemos llegado. Y bueno, creo que esa crisis humanitaria que estamos padeciendo los venezolanos es quizás el tema más difícil, y es uno de los temas donde nosotros estamos abocados
a ayudar desde acá en lo que podamos y solicitándole sobre todo a la comunidad internacional el apoyo a la población venezolana, tanto a la que ha tenido que emigrar como a la que todavía está en Venezuela, que pueda haber una ayuda humanitaria que el régimen se niega a recibir, pero ya creo que estamos llegando a niveles donde esa ayuda humanitaria tiene que llegar, inclusive a pesar de la negativa del régimen. Justamente se habla de ayuda humanitaria y de intervención humanitaria. ¿Crees que se deba llegar a la fuerza a salvar a todas esas personas que se están muriendo por problemas de salud o simplemente porque se están muriendo de hambre? Mira, en Venezuela la gente se está muriendo de hambre, se está muriendo por no conseguir medicinas y por ello es necesaria, sin duda alguna, el apoyo de la comunidad internacional, llamémoslos como lo llamemos en términos humanitarios, porque tanto la comida que ha prometido y que está dispuesta a dar la comunidad internacional, la ayuda en términos de medicina que también está dispuesto a apoyar la comunidad internacional, no puede seguir siendo rechazada por el régimen de Venezuela. Hay que buscar las formas y es un poco lo que nosotros hemos estado impulsando para que nosotros podamos hacer llegar toda esa comida y todas esas medicinas, además mientras procuramos el cambio. ¿Puede ser esa alternativa que han propuesto? Bueno, hay muchas fórmulas, sobre todo estamos trabajando a través de la Iglesia Católica, que sea la Iglesia conjuntamente con la Cruz Roja los encargados de canalizar en todo el país, que además la Iglesia, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica y otras religiones puedan tener una estructura en donde pueda llegar masivamente tanto comida como medicina a través de la Cruz Roja y es parte de las propuestas que nosotros hemos hecho, que se lleve a través de estas instituciones que son de la sociedad civil organizada, que no son instituciones de gobierno, para garantizar que nuestros venezolanos puedan recibir alimentos, puedan recibir medicinas y ojalá que el régimen entienda de una vez por todas que los venezolanos no deben seguir muriendo de hambre, los venezolanos no deben seguir muriendo por falta de medicina y bueno, y nosotros vamos a seguir luchando para que cada día más países puedan apoyar a los venezolanos, no solo los que están en la frontera, que ya eso está sucediendo. Cuando los venezolanos salen a Colombia a través de la frontera, ya hay instalado prácticamente campamentos de apoyo humanitario a los migrantes venezolanos. Igual esto sucediendo en Brasil, en donde diferentes gobiernos del mundo están apoyando a las personas que están saliendo del país. Ahora lo que necesitamos es que la comida y las medicinas entren al país y bueno, nosotros vamos a seguir luchando para que eso sea así y se acepte la propuesta que a través de estos organismos pueda llegar comida y medicina para nuestra Venezuela. Has tenido una cantidad de reuniones importantes, una de ellas hace apenas algunos días con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Sullivan. ¿Cómo percibiste esa reunión? Cuéntanos un poco más allá de las declaraciones, ese off the record y el ambiente que pudiste palpar de esos encuentros con funcionarios norteamericanos. Mira, lo más importante en las reuniones con diferentes personeros del Departamento de Estado o con el vicepresidente Pence o con Marco Rubio y senadores de la República, en este caso de los Estados Unidos, creo que lo más importante es la determinación que tienen a seguir acompañando al pueblo venezolano en lo que es la restitución de la democracia, la restitución del sistema de libertades y creo que eso es un consenso generalizado con quien uno hable en este país. Y creo que eso es muy importante para nosotros porque los venezolanos no vamos a poder solos, no podemos solos en contra de un régimen que ha demostrado que no tiene ningún tipo de escrúpulos a la hora de violar derechos humanos, a la hora de quitarle la vida a una persona, a la hora de negarle asistencia médica, por ejemplo, a cualquier persona. Y esa determinación creo que le da fuerza a los venezolanos que no estamos solos, además una determinación que hemos visto que no solo de los Estados Unidos, hemos visto el gobierno de Canadá, toda América Latina prácticamente, la Unión Europea, en acompañar, en apoyar al pueblo de Venezuela en lo que es esta dura tarea, porque es una dura tarea, el de la restitución de nuestra democracia y del sistema de libertades y creo que eso es lo más importante y es el trabajo que nosotros seguiremos haciendo, que no nos dejen solos, que no dejen solo al pueblo de Venezuela y vamos a seguir luchando para que tanto acá en los Estados Unidos donde estamos nosotros, pero así como en el resto del mundo nosotros tengamos todo el apoyo
diplomático, político, y que tengamos todo el apoyo de los gobiernos para esta tarea de restituir nuestra democracia y el sistema de libertades en Venezuela. Hablemos un poco de la parte política interna de lo que sucede en Venezuela. Hay posibilidades de nuevas liberaciones de presos políticos. Esto va más hacia que se constituya esta oposición, estos que supuestamente están negociando para que se den esas liberaciones, para construir una oposición que favorezca a Nicolás Maduro y volvamos a un diálogo en los próximos meses. ¿Crees que esa puede ser la jugada del gobierno? Mira, el régimen desde su fraudulento proceso del 20 de mayo siempre intentó legitimarse frente al mundo, no pudo. El pueblo venezolano dio una demostración además de dignidad y de valentía, porque era mucha la presión, era mucho el chantaje, era mucha la amenaza que había en contra de nuestro pueblo para que saliera a participar en un proceso que era absolutamente fraudulento. El pueblo de Venezuela se abstuvo de participar en ese proceso, se quedó en su casa y con eso además le dio un duro golpe al régimen, quien no pudo ni legitimarse frente al mundo y que tampoco pudo posicionar a un nuevo sector de oposición que también era parte del objetivo que tenía. Ahora bien, todo lo que son las liberaciones de presos políticos que se han venido anunciando y nosotros seguimos abogando porque no haya ni un solo preso político, pero el régimen pretende utilizarlo como un chantaje. Usa a los presos políticos como rehenes. Creo que sí ha quedado claro que son presos políticos y que el régimen ha negado en tantas oportunidades. Hemos visto el caso de Holtz, del ciudadano estadounidense, que sin ningún tipo de sentencia, sin ningún tipo de participación del Poder Judicial, bueno, salió en libertad, porque es precisamente, son rehenes de la dictadura que lo utilizan en momentos como el que tiene hoy en día, y lo que nosotros creemos es que el régimen pretende que con todas estas liberaciones la comunidad internacional se va a quedar tranquila en imponer sanciones, que son sanciones a los personeros del régimen, en imponer presión, que las sanciones no es otra cosa que presión al régimen para que nosotros podamos lograr esa salida del régimen y para que nosotros podamos restituir la democracia de manera verdadera en Venezuela. O sea, sí le están doliendo las sanciones a los funcionarios. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y ahora que van a ser anunciadas las sanciones, que ya se aprobó las sanciones de Europa y que en los próximos días van a anunciarse los nombres de los nuevos sancionados por la Unión Europea, mucho más. Ellos están intentando zafarse como puedan de estas sanciones y cuando uno ve a los hijos, por ejemplo, del ministro de la Defensa viviendo en Madrid, cuando uno ve a hijos de personeros del régimen viviendo en Londres, viviendo en todos los países de Europa, uno sabe que obviamente estas sanciones en contra de personeros del régimen, no en contra de los venezolanos, porque la peor sanción que tenemos los venezolanos es a Nicolás Maduro allí entronado en el poder, aplicando un régimen que tiene muriéndose de hambre a los venezolanos. Estas sanciones en contra de los personeros del régimen, sin duda alguna, que es un mecanismo efectivo para presionar y por supuesto para que nosotros podamos lograr restituir nuestra democracia y restituir el sistema de libertades en Venezuela. Muchas personas aseguran que a estos militares se les está de alguna manera dejando solos. Ahí está ese descontento en la Fuerza Armada, los están deteniendo y al final ellos no tienen un respaldo sólido para que estas liberaciones también se den, porque no los consideran presos políticos. Es una situación delicada. ¿Cómo crees que debe actuar la oposición de apoyar justamente esa disidencia que está en el seno de la Fuerza Armada y puede ser tan determinante a la hora de un cambio? No, nosotros estamos documentando cada uno de los casos, el foro penal los está documentando, el tratamiento es el mismo, son presos políticos. De hecho, en el último informe que acaba de certificar la OEA de presos políticos están los nombres de más de 100 oficiales que han sido apresados en los últimos días, en las últimas semanas, y los funcionarios o los oficiales de la Fuerza Armada Nacional deben saber que cuentan con todo el respaldo de la comunidad internacional, tanto del gobierno de los Estados Unidos como la Unión Europea, los gobiernos de América Latina, en la tarea, que es una tarea de la Fuerza Armada y una tarea de todos los venezolanos, de restituir nuestra democracia. Nuestra Constitución es muy clara.
nosotros nos debemos como ciudadanos y ellos como oficiales de la Fuerza Armada, no a un régimen, no a una persona, no a un gobierno, nosotros nos debemos a la Constitución Nacional y todos sabemos que el régimen lo que ha hecho es pisotear la Constitución, tratar de imponer un gobierno a la fuerza, y por eso la obligación que tenemos, tanto ciudadanos como oficiales de la Fuerza Armada, es restituir, es desconocer al régimen y restituir la libertad y la democracia en Venezuela. Vamos a hablar un poco de la oposición venezolana. La Mesa de la Unidad Democrática se está recomponiendo, vuelve Ramón Guillermo Aveledo, hay un frente amplio, hay otras propuestas como la de Henry Falcón. ¿Cuál es la autocrítica que haces? ¿Cómo puedes aportar a que esa unidad tenga efectividad no solamente en el ámbito electoral, que de alguna manera va a quedar de lado en estos próximos meses, sino para que esa cohesión dé resultados para los venezolanos? Mira, creo que lo más importante es que la unidad tiene que ir más allá de los partidos políticos. El experimento o la figura del Frente Amplio tiene que tomar verdadero valor, en donde la sociedad se organice en una instancia donde esté representado todos los sectores, sin distingo si forman parte de un partido político, si forman parte de un partido minoritario o de una ONG o de una institución de la sociedad. Aquí ¿La MUD no dividiría ese esfuerzo o realmente podrían cohesionarse? No, lo que se está tratando es que los partidos políticos de una vez por todas también tengamos una instancia de coordinación que se perdió, que la tuvo en su momento cuando estuvo Ramón Guillermo Aveledo, que la tuvo cuando logramos ganar la Asamblea Nacional en el año 2015, pero en el tiempo se perdió. Es necesaria la coordinación de los partidos para que esa integración con el resto de la sociedad... La MUD sería una de las partes importantes de ese frente. Así es, de ese frente de la sociedad que le va a hacer frente a el régimen de Nicolás Maduro, y creemos que es muy necesario porque sin duda alguna que se han cometido errores y esos errores los hemos estado también pagando muy caro, y creo que es el momento de una vez por todas donde toda la sociedad entienda que más allá de nombres, más allá de personas, aquí nosotros necesitamos salir del régimen de Nicolás Maduro, que en Venezuela podamos tener una transición hacia la democracia y que los venezolanos a través del voto, luego de haber salido de Nicolás Maduro y luego de haber transitado hacia la democracia, nosotros podamos ir recuperando nuestro sistema democrático. Eso es fundamental, y ahí el rol de la Asamblea Nacional va a ser muy importante, ahí el rol de los partidos, de la iglesia, de la sociedad civil organizada, de todos los componentes de la sociedad va a ser fundamental para que nosotros logremos ese objetivo. Ahora bien, Henry Falcón también está proponiendo otro tipo de plataforma, lo que podría dividir a una oposición, si podemos llamar esta propuesta de él como oposición. Y él justamente denunciaba que siempre son los mismos 4 partidos políticos venezolanos los que dominan la escena. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Y si en algún momento es posible sumar a un Henry Falcón a esta plataforma unitaria. Mira, yo creo que va a depender del mismo Henry Falcón. Toda la sociedad venezolana le dijo a Henry Falcón que el 20 de mayo no se iban a realizar unas elecciones, sino se iba a realizar era un fraude que el régimen estaba intentando utilizarlo para legitimarse. Henry Falcón no escuchó a la sociedad, y ahora vemos a un Henry Falcón culpando a la sociedad de lo que fue la derrota de ese proceso electoral. Entonces yo creo que va a depender mucho de la actitud que tenga Henry Falcón, porque si él habla que han sido 4 partidos los que han estado dominando la escena política, él no puede venir a pretender entonces que ahora no sean los 4 partidos, sino sea él, que yo creo que es un poco lo que quiere imponer su criterio, y lo vimos de cara al 20 de mayo. Toda la sociedad venezolana le dijo que era imposible participar en un proceso absolutamente fraudulento, que estaba cantado el resultado, y él hizo algo muy bueno y muy importante el día de la elección. Reconoció que había habido un proceso fraudulento y así lo hizo. Lo que aspiramos los venezolanos es que con humildad ahora Henry Falcón reconozca y se sume a una plataforma que no va a ser dominada por 4 partidos, una plataforma de toda la sociedad democrática venezolana que aspira a salir del régimen de Nicolás Maduro, donde nosotros no queremos que se imponga el criterio de una persona, sino que se construyan consensos para determinar las rutas a seguir y, por supuesto, para determinar qué es lo que vamos a hacer una vez que logremos el cambio los venezolanos. ¿Tú crees que el gobierno venezolano pueda lograr esa posición conveniente con Bertucci, por un lado, que ahora supuestamente tiene la victoria de la liberación de los presos políticos, con Henry Falcón de otros actores que rodearon ese proceso?
mientras siguen las detenciones a la oposición verdadera. ¿Cuál crees tú que pueda dibujarse en los próximos meses? Mira, de cara al pueblo venezolano, todo esto está muy claro y creo que quedó evidenciado el 20 de mayo. El régimen intentó hacer un parapeto de elección y el pueblo venezolano simplemente le dijo no participo. Eso no es una elección, eso es un proceso fraudulento. Yo creo que va a pasar exactamente igual. El pueblo venezolano está absolutamente claro y el pueblo venezolano se va a sumar a una plataforma que tenga un objetivo real, que es el de salir del régimen de Nicolás Maduro y que es el de reconstruir democráticamente a nuestro país a partir de ese hecho, que es el hecho que une a millones de venezolanos. Ya para finalizar, hay quienes aseguran que se pone la atención en los presos políticos venezolanos, pero no se da también una ayuda a los exiliados políticos que además son líderes fundamentales para un cambio en el país. Mira, la libertad de los presos políticos es prioridad para millones de venezolanos. Nunca debieron haber estado presos y por ello aspiramos que el régimen dé realmente el paso de liberarlos a todos, a más de 357 presos políticos que tenemos hasta la fecha. Nosotros evidentemente no nos sentimos plenamente libres, no nos sentimos plenamente felices estando acá, pero tenemos que seguir luchando por la libertad de Venezuela y esa será nuestra prioridad. Nosotros regresaremos a Venezuela cuando hayamos logrado conquistar la democracia y la libertad en el país y ese es el trabajo que día a día vamos a realizar desde acá. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa Perspectivas. Era Gustavo Marcano, exalcalde venezolano y además perseguido y exiliado político, quien se encuentra entonces en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y continúa su labor, su agenda para tratar de liberar a los venezolanos del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros con esto vamos a poner punto final así a nuestro programa Perspectivas. Nos vemos muy pronto. Este programa es presentado por Camerino, Professional Makeup.